Good afternoon. Let me introduce my working group. She is Andrea Moreno, she is Juan Tovar, and my name is Jessica Montenegro. La indemnización laboral se refiere al pago en efectivo o con bienes que una empresa entrega a un trabajador por concepto de despido injustificado u otros daños que pueden haberse causado durante su permanencia como empleado. En este caso de despidos o accidentes, los trabajadores tienen derecho a recibir un pago cuyo monto dependerá tanto de las circunstancias como de las normativas que rigen en cada contratación laboral. Despedir a un trabajador sin justa causa y pagar tarde la liquidación final de prestaciones genera dos indemnizaciones totalmente distintas, pero muchos lo confunden. Terminar un contrato sin justa causa genera indemnización a favor del trabajador. La indemnización laboral colombiana busca proteger la estabilidad laboral de los trabajadores. Las causas por las cuales no se paga la indemnización laboral es por la muerte del trabajador, por un mutuo acuerdo, por expiración del plazo fijo pactado o terminación de la obra o labor contratada, por justa causa invocada por una de las partes o por violación de las provisiones y deberes, por la clausura definitiva de la empresa, por la suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días o por orden de un juez. Según el artículo 64 del Código Laboral, en los contratos a término fijo, la indemnización corresponde al pago de los salarios del tiempo que falte para terminar el contrato, sin que la indemnización sea inferior a 15 días de salario. Ejemplo, contrato fijo a 8 meses, se le termina injustamente a los 6 meses. Se paga el tiempo faltante, como termina, pues serían los 2 meses de salario. En los contratos a término indefinido, la indemnización corresponde según el valor del salario. Para trabajadores que devenguen el salario inferior a 10 salarios mínimos, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera un tiempo de servicio no mayor a un año. Y si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarían 20 días adicionales de salario para cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Ejemplo, si trabajó 2 años exactos, la indemnización será 50 días del salario. Para los trabajadores que devengan un salario igual o superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dice el primero, que se le pagarán 20 días de salario cuando el trabajador tiene un tiempo de servicio no mayor a un año. Que si el trabajador tiene más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente a cada fracción. Por ejemplo, si trabajó 2 años exactos, la indemnización será de 35 días de salario. La indemnización por falta de pago de la liquidación final. En cuanto el contrato de trabajo termina y no le pagan la liquidación de salarios y prestaciones sociales, cuando un contrato termina con o sin justa causa, el empleador debe pagar inmediatamente la liquidación final. La Corte Suprema de la Justicia ha permitido que el empleador pague a más tardar la liquidación final en el siguiente corte de nómina, o sea, si el retiro se dio un 20 de julio. A más tardar se debe pagar el 30 de julio su liquidación final del salario y prestaciones sociales. Pero si va hacia lo anterior, el empleado no paga la liquidación final o se demora más de lo descrito anteriormente, nace para el trabajador el desarrollo a reclamar una indemnización por falta de pago, o también llamada sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Laboral. Y ahí podemos ver el artículo de indemnización por falta de pago, que dice que si a la terminación de un contrato el empleado el empleado no paga salario y prestaciones debidas, debe pagar una suma igual al último dígito, el último salario diario por corte de cada día de retardo. ¿Cómo calcular la indemnización cuando lo despiden?
El cálculo de la indemnización depende de la fecha de ingreso y del salario que tiene el trabajador al momento del retiro. Así la base salarial será el salario básico y los salarios variables promedio del trabajador en el último año de servicio. Ejemplo, si el trabajador trabajó hasta el 31 de diciembre sin importar la causa de retiro, pero la liquidación final se la pagaron el 8 de febrero del año siguiente, el trabajador puede exigir el pago de la indemnización moratoria por valor de 38 días de salario. Contratos a término indefinido. Pues en esta se puede hacer lo que explicó mi compañera, no sé muy bien, se hace una operación normal tomando la base de su salario dividido en 30 y multiplicado por el número de días que resultó del punto anterior. Entonces, en este cuadro se tiene en cuenta la fecha de ingreso, si es posterior a enero de 1993, que es lo que fija ahorita. Acá explicamos nuevamente si el salario es inferior a 10 salarios mínimos, cuántos días son los que se le tienen que pagar por la indemnización, y si el salario es superior a los 10 salarios mínimos, los mismos días que se le deben de pagar de indemnización. Por ejemplo, Juan ingresó a trabajar el 21 de abril del 2012 y lo despidieron el 22 de octubre del 2015. Esto significa que él trabajó en total 6 años, 6 meses, 3 años, 6 meses y 2 días, lo que se traduce a un total de 1.262 días. Tiene un salario de 2 millones, lo que traduce a un salario diario de 66.667. Al dividir el total por 360 para hacer el correspondiente cálculo, haremos lo siguiente. Entonces, sabiendo que para el primer año se calcula sobre 30 días, entonces se obtiene el valor del salario, que son los 66.667, por 30 días, que es el mes. Esto me da igual a los 2 millones de pesos que él devenga como salario. Para el resto de los años, se sabe que se pagarán 20 días por cada año. Para eso se hace un cálculo aproximado, sabiendo que de los 1.262 ya se desconectó el primer año. Quedaban 902 días. 902 días dividido en 360 días, que son el año, da igual a un 2,5 años. Sabiendo que después del segundo año se calcula la indemnización por 20 días, entonces se obtiene. Decimos que 2.5 años por 20 días del año, esto nos da igual a 50.1 días de salario por indemnizar. En el cuarto cálculo se tiene en cuenta el salario diario, es decir, que tomamos los 50.1 días de indemnización por el salario diario del empleador, que es de 66.667. Esto nos da un total de 3.340.741 por pagar. En el quinto punto se suma el primer año y el resto del tiempo laborado, es decir, un año a 2 millones de pesos de salario mensual. El restante, que fueron los 3 millones que nos daban, entonces sumamos el salario del año más los 3 millones que nos dieron por indemnizar. El total del pago de la indemnización será de 5.340.741. Se recuerda que a esa suma de valor de pago de indemnización se le debe añadir el pago de su liquidación total. Contrato a término fijo. Para el contrato a término fijo, la indemnización corresponde al salario que falta por pagar a la fecha de terminación del contrato. El salario variable. Aunque la ley no hay una estipulación al respecto, es decir, que mes a mes sea diferente, la forma más equitativa y justa de hacer la indemnización es determinando un promedio sobre los ingresos del último mes. Ejemplo, si el empleado entró a trabajar en enero, pero en marzo le cambiaron su salario, digamos en enero entró ganando 1 millón y ya en marzo se ganaba 1.200.000, en julio 1.500.000 y ya en agosto decidieron despedirlo, entonces se toma el salario de 1.500.000, que fue el último que él estaba recibiendo. Aplica impuestos o retenciones.
La indemnización derivada de una relación laboral están sometidas a retención en la fuente a una tarifa del 20%, siempre que el sueldo del trabajador beneficiario del pago supere 10 salarios mínimos legales vigentes. La indemnización que se le pague a un trabajador que devengue 10 salarios mínimos o menos no está sometida a retención en la fuente, sin importar cuánto sea el valor del pago. Cuando no se tiene derecho, además de que usted tiene que ser despedido por su empleador, recuerdo que no tiene derecho a recibir indemnización por los siguientes motivos de retiro. Renuncia voluntaria. Terminó el contrato en periodo de prueba. Finalización del contrato a término fijo. Muerte del trabajador. Iniciar al recibir pensiones por parte del Estado o fondo privado. Terminación del contrato por justa causa. Estas fueron las páginas donde sacamos toda la información. Gracias.